Bueno, bienvenida Luisa Fernanda y muchas gracias. Gracias a vosotros. Y te damos la bienvenida a La Maloca. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Es un honor tenerte aquí. Hoy nosotras también hemos tenido diferentes bajas, así que estamos en petit comité. Comenzamos con una ronda de preguntas. Vamos a entrar directamente en materia. Así que me gustaría antes hacer una muy pequeña presentación tuya para las personas que nos puedan estar escuchando o viendo y no te conozcan. Y bueno, y si digo alguna cosa que no es correcta, pues me dices. Bueno, Luisa Fernanda Garrido, que es la traductora junto con Tiomir Pistelek de la novela que estamos hablando hoy, de Baba Yaga puso un huevo, a ver si lo leo bien, de Dubravka Ugresic. Y bueno, Luisa Fernanda Garrido nació en Madrid, es madrileña y es licenciada en Geografía e Historia por la Autónoma de Madrid y especialista en Historia Medieval de los Balcanes. Además, también es licenciada en Lenguas Croata y Serbia y en Literaturas Yugoslavas por la Universidad de Zagreb. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Muy bien. Tengo también por aquí, gracias a la compañera Alba, que ha hecho esta pequeña investigación, que eres intérprete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, o has sido intérprete. Y bueno, tienes en tu hacer más de una treintena de libros traducidos en colaboración con... Está anticuado. Está anticuado, ya son muchos más, ¿no? Sí. ¿Cuántos serían ahora mismo? ¿Llevas la cuenta? Pues unos 60. ¡Wow! Okay. El doble. El doble. Y bueno, y hay un montón de autores que habéis traducido, de los cuales luego, si tenemos algún ratito, nos puedes hablar de alguno de los que más te gusten. La verdad es que tengo que decir que no conocemos, o yo personalmente no conozco a ninguno. Y esto viene un poco enlazado con una pregunta que te queremos hacer después sobre por qué en España la literatura, pues, de las literaturas yugoslavas o de los Balcanes para nosotros son tan ajenas muchas veces, ¿no? Y bueno, has sido Premio Nacional de Traducción en 2005 y bueno, creo que el premio te lo dieron por una traducción de Alexander Tisman, El Capo. Sí. Sí. Bueno, pues después de esta pequeña introducción de Luisa Fernanda, quiero empezar con una pregunta muy sencilla y muy de los inicios. Me gustaría saber cómo fueron tus comienzos en el mundo de la traducción literaria y qué relación habías tenido antes de estudiar lenguas eslavas o por qué te interesaste por este mundo. Y además, si nos puedes aclarar como un poco los parecidos o las diferencias que pueda haber entre ellas. Yo sé que esto es muy complejo, pero si nos lo puedes resumir, porque incluso en la novela nos dábamos cuenta de que entre el croata, serbo-croata, bosnio, checo, siempre había ahí como una serie de se entienden, pero a la vez había malinterpretaciones o no se entendía bien, algunas hablaban el ruso. Entonces, bueno, pues si nos puedes contar un poco algo de esta amalgama de lenguas que personalmente para mí pues han sido, hasta que he leído a Dubravka, tan ajenas. Te paso la palabra, Luisa Fernanda. Bueno, la primera es muchas gracias por haber pensado en mí para esta reunión con vosotras. A mí sí que me parece un honor que hayáis pensado que puede ser interesante, sobre todo porque he visto vuestra trayectoria, que os dedicáis a mucha literatura en español y que hayáis empezado con la literatura traducida con un libro de Dubravka, me parece increíble, así que de verdad gracias. También yo os quiero preguntar cómo es que disteis con Dubravka, ¿no? Porque el espectro de mujeres y de traductores es tan amplio y que justamente coincidierais con Dubravka, pues para mí es también una curiosidad, así que ya me lo contaréis vosotras luego. Luego, la pregunta que me haces, yo la puedo contar a vosotras y si fuera petit comité de verdad no me importaría. El problema es que es la pregunta que me hace todo el mundo y lo he contado ya tantas veces que me da un poco de miedo repetirme. Así que los que lleguen después y ya me conozcan, por favor, que no piensen que soy un loro, porque siempre siento lo mismo, ¿no? Es cierto, yo
empecé a traducir del serbio y del croata allá en el 89 con un libro que se llamaba Paisaje pintado con té de Milorad Pavic, fue mi primer libro y la verdad es que resultaba súper exótica, pero traduciendo esto, pero es que siempre fue un poquito exótica porque yo estudié geografía e historia en la Autónoma y luego para hacer lo que hoy es el máster, que en aquellos tiempos era la memoria de licenciatura, la tesina, pedí una beca y me fui a la antigua Yugoslavia. Bueno, yo había empezado a estudiar ruso por mi cuenta, os hablo de los años finales de los 70. En esto de los 70 yo estudiaba geografía e historia, pero yo sabía que me quería dedicar a algo diferente, que no estudiábamos en la carrera, que estudiábamos siempre lo mismo. Entonces me decidí por medieval eslava. Entonces empecé a estudiar ruso, me di cuenta en aquellos tiempos, que todavía era el telón de acero, países comunistas, etcétera, que había muchísimas becas para los países del este, pero que no las pedía nadie. Entonces las empecé a pedir yo y me las daban todas. Y mi madre me decía, qué lista es mi niña. Yo le decía, mamá, no me da la beca por lista, me la dan porque no la pide nadie más. Entonces, así me fui a la antigua Yugoslavia a hacer la tesina y cuando volví la defendí. El catedrático, la defendió el catedrático, etcétera, pero el agregado cultural de la Embajada Yugoslava en aquel entonces me dijo, bueno, pues usted ya sabe historia de Yugoslavia, ahora si le interesa saber lenguas y literaturas, nosotros le ofrecemos una beca para que estudie los 5 años de la carrera en Zagreb y así cuando vuelva en España ya habrá literatura eslava y será usted, pues, bueno, podrá usted estar en la cátedra. Yo dije, oposiciones o otra carrera. Pues nada, otra carrera y me fui. Y así empecé a estudiar filología yugoslava, que eran las lenguas eslavas del sur. En la familia de las lenguas eslavas hay eslavas del norte, eslavas del sur. Las eslavas del norte, digamos que son el ruso, checo, polaco, así como las más famosas. Y las eslavas del sur, pues son el serbio y el croata, el búlgaro, el macedonio y el esloveno. Entonces, estuve allí 5 años y estudiando filología me di cuenta que lo mío era realmente la filología, la literatura, me gustaba muchísimo y sobre todo descubrí a escritores de la antigua Yugoslavia, bosnios, serbios, croatas, maravillosos, maravillosos, y dije, bueno, es que estos los tienen que leer en España. Y así fue como decidí que quería traducirlos para que en España se pudiera leer. Y así empecé. Y con la candidez del novato, pues escribí anagrama ofreciéndole traducir a Milorad Pavic, que en aquel momento era un escritor muy famoso, porque había escrito un libro que se llamaba El Diccionario Házaro, pero lo había traducido un serbio que era profesor de español y no era su lengua materna. Entonces, bueno, a él se lo habían corregido luego, etcétera, pero yo me vendí diciendo que es que yo podía traducir del original a lengua materna, porque en traducción sabéis que no hay nada como traducir de la lengua de partida a la lengua de llegada y que la lengua de llegada sea tu lengua materna, ¿no? Es lo más fundamental. Y así empecé. Luego, mientras yo estudiaba en la carrera, cuando estudiaba en Zagreb, conocí a Tijo. Yo ya hablaba croata y además digo croata porque, aunque nos entendemos serbios, croatas, bosnios, etcétera, hay acentos diferentes, sinónimos diferentes, formaciones diferentes. Entonces, a mí cualquiera me oye el acento de Zagreb, porque yo viví y estudié en Zagreb, entonces se me nota que soy como de Zagreb, ¿no? Entonces, pero eso no es ningún problema para traducir de los otros idiomas, puedo hacerlo y nos entendemos bien. Entonces yo había conocido a Tijo cuando yo acabé, estaba a punto de empezar la guerra y dije, mejor me voy, porque esto se va a poner muy, muy mal. Entonces Tijo me decidió venirse conmigo. Él no sabía nada de español, hablamos en croata, es nuestra lengua de comunicación. Pero cuando llegamos a España, pues yo lo apunté en una academia. Él es bilingüe en alemán, él vivió en Frankfurt y es bilingüe en alemán. Y entonces lo matriculé en una academia que se llama Tandem, en Madrid, que trabaja con alemanes sobre todo. Y entonces la gente me decía, ¿y por qué no le enseñas tu español? Y decía, no. Él tiene que venir aquí a aprender español, tener sus amigos y tener su sociedad. No puede depender de mí en absoluto. Nuestra lengua de comunicación es el croata y el resto que haga su vida, porque ¿qué le voy a estar yo estudiando en español? Aprendió español y ahora es más español que yo. Sí.
Y luego, al cabo de un tiempo, cuando ya se afianzó, etcétera, yo había traducido un par de libros sola, pero después ya le llamaba todo el rato para que me corrigiera, para que me explicara cosas, y al final dije, bueno, pues vamos a hacerlo los dos. Y al final hemos creado un tándem estupendo de traducción, porque él, su lengua materna es la de partida, la lengua de llegada es mi lengua materna mía, y somos un tándem de traducción muy bueno, tengo que decir, modestia aparte. No sé si he contestado a tu Sí, sí, pregunta. totalmente, totalmente. Muchas gracias. Has contestado, lo has sintetizado fenomenal. Y además, antes de dar paso a mi compañera Alba, justo te voy a hacer una pregunta porque tiene relación con lo último que has mencionado y es esta traducción a cuatro manos, que nos ha parecido súper, súper interesante. Y cuando, bueno, nosotras nos juntamos hace, ¿cuánto tiempo, chicas? Hace como 3 semanas o 3 semanas más o menos, nos juntamos aquí en Berlín en un parque a comentar la novela. A nivel de, bueno, pues a nivel de la historia y de contenido y lo que nos había parecido y demás. Y ahí una de las preguntas que nos surgió es cómo se puede traducir a cuatro manos, o sea, cómo lo harán, se repartirán como el texto, por ejemplo, un texto así decíamos, uno habrá traducido una parte, la parte primera, otro la parte segunda y luego la tercera juntos o cómo, entonces me gustaría saber cómo trabajáis. Pues cuando nosotros empezamos, la verdad es que había muy pocas parejas traduciendo juntas, ¿no? Quizá había compañeros, yo hago la mitad del libro, entonces la otra mitad del libro, que es lo que más se suele hacer, pero así parejas como nosotros había pocas y era bastante exótico y nosotros pues fuimos creando nuestro propio estilo, ¿no? Y nuestro propio estilo en principio es que yo tengo otro trabajo. Entonces, Tijo siempre era profesor, pero cuando empecé yo a trabajar en el Cervantes, pues lo dejó todo a seguirme por el mundo. Entonces, como traductor, puede hacerlo desde cualquier parte del mundo. Entonces, él traduce en bruto, del idioma original al castellano, traduce en bruto, y tengo que decir que para no ser su lengua materna lo hace fenomenal. Lo que pasa, todo eso que él traduce, luego yo lo corrijo y pongo algunos subjuntivos que se han escapado, no sé, algunas cosas, verbos seres o estares, que son siempre los más recurrentes. Todo esto lo voy corrigiendo yo. Y también hay a veces que yo también hago parte de la traducción. Él empieza siempre por el principio y yo siempre empiezo por el final. Porque yo los libros y las películas y todo me los empiezo por el final. Si me gusta el final, entonces sigo leyendo. Si no, no. Porque no, a mí no me gusta la tensión. Me encantan los libros de misterio, pero no me gusta la tensión. Entonces soy muy feliz cuando ya sé quién es el asesino, porque ya no estoy interesada por llegar al final, por saber quién es el asesino, sino que puedo leer con más atención, ¿no? No tratando de llegar al final. Entonces yo siempre empiezo por el final, él por el principio, y eso algunas veces, pero la mayoría él hace el trabajo en bruto, yo me lo leo, lo corrijo, y luego los fines de semana nos sentamos por la mañana y yo voy leyendo en español y él va comprando en croata, en serbio, lo que sea, el original. Entonces yo voy leyendo en voz alta. Y esto es una de nuestras peculiaridades porque no todas las parejas lo hacen siempre, esta lectura en voz alta. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo. Como ya os contó Magdalena Palmer, que es maravillosa, mi entrevista es estupenda, la traducción no es un oficio muy bien pagado, entonces perder tanto tiempo como hacemos nosotros en esto es poco rentable, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios nos lo podemos permitir ahí y hacemos, antes siempre lo hemos hecho, aunque no fuera rentable, pues parecía fundamental. Entonces voy leyendo en voz alta y ahí vas viendo primero si te has saltado una fila o una palabra y luego sobre todo el ritmo, la acentuación, las comas, los puntos, si tiene que haber aquí un punto, si es mejor un punto y coma, los suspiros, las pausas, todo eso lo vas en español, ¿no? Lo vas viendo y él también me dice, bueno, en croata es diferente aquí, ya, pero aquí suena, aquí en croata no molesta, pero en español sí que necesitas una coma, ¿no? Para cosas así. Y eso es lo que hacemos. Después de esta lectura conjunta, yo me lo vuelvo a leer todo, solucionando las últimas dudas que nos van quedando, que se han quedado en colores fosforitos, y mira a ver si nos hemos pasado con los adverbios en mente y cosas así. Y luego ya a partir de ahí
podría seguir corrigiendo, pero a partir de ahí ya cierro y ya lo mando a la editorial. Ese es nuestro método. Qué interesante, qué trabajo más bonito de equipo, ¿no? Sí, y en estas lecturas que tenemos los sábados por la mañana, los domingos por la mañana, pues también hemos ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Cuando empezamos él sabía menos español, entonces yo me aprovechaba, quizá era una bullona, pero cuenta, he corregido mis maneras en ese sentido, porque la verdad es que les cabe mucho. Entonces, a lo mejor a veces por una coma matamos, es decir, él dice, es que aquí te cabe una coma, yo no, tú de español no lo sabes. Ahora ya no digo, no se me ocurre decir eso, ahora digo, bueno, pues si tú dices que tiene que haber una coma, lo vamos a ver más veces, ¿no? Claro, pues eso, la experiencia que vas tomando en el trabajo, etcétera. Hay veces que nos enfadamos muchísimo pero cuando cerramos el libro y decimos, bueno, hoy lo dejamos porque ya no vamos a poder seguir corrigiendo, ya en el tono lo notamos. Entonces, bueno, es como si no hubiéramos hecho nada, nos vamos a dar un paseo, o se va él, o yo, lo que sea. Y entonces es como si no, quiero decir, que no trasladamos el enfado del trabajo a la la vida cotidiana, no lo trasladamos. La verdad es que eso está muy bien. Sí tengo que decir que vamos, que somos capaces de matar por un subjuntivo o por un futuro. Qué bonito. Alba, te doy paso para que le hagas la pregunta. Si os queréis presentar brevemente a Fernanda, como somos poquitas, para que nos conozca un poco. Sí, bueno, pues me presento, yo soy Alba. Vivo en Berlín desde 5 años. Has estudiado traducción, ¿no? He estudiado traducción, sí. Es que no lo digo tampoco porque no me dedico a la traducción, no es mi profesión, pero sí he estudiado traducción. Entonces me parece súper interesante estar aquí hablando contigo y sobre todo hablar con una traductora con tanta trayectoria, ¿no? Porque nos contabas antes que empezaste a traducir en el 89, o sea, llevas más de 30 años traduciendo. Y por eso me gustaría preguntarte si has visto que haya cambiado mucho el panorama de la traducción literaria desde que empezaste, porque me ha llamado la atención que has dicho que empezaste a traducir porque ofreciste una traducción a anagrama y ha sonado como que fue así de fácil, ¿no? Escribiste anagrama, te dijeron que sí y empezaste. Y las otras traductoras con las que hemos hablado, cuando lo hemos preguntado, nos ha dado la impresión, o me ha dado la impresión de que ahora es mucho más difícil acceder, es mucho más difícil que, no sé, dedicarte a la traducción literaria y que una editorial te elija y te siga mandando proyectos. Entonces, sí, has visto mucho cambio en ese sentido desde que empezaste. Sí, ha habido muchísimo cambio por varias razones. Lo que pasa es que en mi caso, las lenguas en las que traduzco son unas lenguas, aunque ahora ya hay más traductores, siguen siendo unas lenguas exóticas. Tampoco hay tantísima gente disponible para hacerlo. Entonces, por eso en mi caso, mandar la carta anagrama y que me respondieran fue fácil, aunque en aquellos tiempos quisiera más fácil proponerte a las editoriales porque también había menos traductores. Tened en cuenta que en España la carrera de traducción e interpretación empezó en los años 90, 91, 92 creo, y en poquísimos años de no haber ni una sola facultad de interpretación y traducción, en poquísimos años hubo 14. No sé si sigue habiendo 14 ahora en España, pero en un momento dado había 14 facultades de traducción e interpretación, claro. De ahí ha salido una cantera de traductores que ahora hay muchísima más competencia, evidentemente. En los años en los que yo empecé no había tanta competencia, había competencia en los idiomas francés e inglés, pero no tanta en todos los idiomas. Ahora ya, por suerte, se traduce del original y entonces ya hay más gente que estudia otras lenguas también, entre comillas, exóticas, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, pues hasta los años 60 o así, del ruso, del serbio, del croata, o incluso, no sé si del sueco, etcétera, se estaban traduciendo libros, pero del francés. Por ejemplo, uno de los traductores que hemos traducido y que me preguntáis quién, Ivo Andrić. Ivo Andrić fue premio Nobel yugoslavo en el año 61, por ahí creo, y todo lo que estaba traducido al español, su obra capital, que es Un puente sobre el Drina, que es por la que ganó el premio Nobel, estaba traducida del francés. Entonces, claro, cuando de repente llega alguien que es capaz de traducir de la lengua original,
pues la carta aquella les pareció lo más exótico, porque el primer traductor que habían tenido había sido un yugoslavo, un serbio, un croata, etcétera, que había traducido el libro a su lengua, que no era su lengua materna, ¿no? Entonces, la corrección que había que hacerle a él era mucho más dura de lo que se tenía que hacer a alguien cuando traduce a su lengua materna. O sea, que en ese sentido el panorama ha cambiado, porque ahora hay mucha más gente traduciendo, mucha más gente enviando sus proyectos a las editoriales. Y entonces es más difícil que llegue. Eso es así. Luego también, no sé cómo decirlo, la informatización, digitalización, no sé, la palabra que queráis para la nueva vida que tenemos, también ha cambiado las cosas, porque es que ahora es muy fácil encontrar un traductor en cuanto lo metes en internet de Swahili y te aparece, o sea, y también es muy fácil acceder a las literaturas de otros países. En aquellos años los traductores prácticamente éramos los intermediadores de la literatura, ¿no? Porque aparte de presentarme a Anagrama, pues escribí a otros editoriales proponiéndoles libros, yo. Y claro, es que no había nadie más que les pudiera proponer esos libros, porque nadie más se los había leído en original. Entonces éramos unos mediadores de literatura. Tengo un colega que es de rumano, Joaquín Garrigós, que en su momento sigue siendo el gran traductor de rumano, aunque ahora, por ejemplo, está Mariano Ochoa, que es excelente. Pero cuando empezó Joaquín, pues no había mucha gente y era el gran mediador de la literatura romana, ¿no? En esos momentos. Ahora ya, sin embargo, no necesitas tener un mediador, ¿no? Te metes en internet y ya lo encuentras todo. O sea que las editoriales también dependen menos de las propuestas. También ha cambiado el mundo de los agentes, por ejemplo. Los agentes literarios siempre han sido muy importantes, pero en aquellos años no había la gran variedad de agentes literarios que hay ahora, que son los que se dedican también a vender los productos de sus escritores de otros países a las editoriales españolas, ¿no? O sea que esto ha cambiado mucho. Y luego, si te hablo desde el punto de vista de la profesión, ha cambiado todo, porque no es lo mismo traducir con internet que sin internet, porque también en lo que se refiere a las tarifas, los precios, ha sido nefasto, en ese sentido ha sido nefasto. Antes trabajábamos por páginas, de 30 por 70, se decía, ¿no? La máquina de escribir, eran imaginarias. Si una página se acababa con 20 líneas, es igual, la cobrabas igual. Ahora con el recuento por Word y todo esto, las tarifas se han quedado estancadas hace 15 años y sin embargo el trabajo que tienen los editores es mucho menor. O sea, curiosamente ganan más ahora y sin embargo pagan menos. Porque antes el libro que entregábamos, que era un libro que entregábamos en folios, lo tenían que picar todo entero en imprenta, ¿no? Y hacer la corrección en papel, picarlo todo en imprenta. Ahora, sin embargo, se lo mandas por correo electrónico, la corrección puede ir en control de cambio, no hay que picar nada, simplemente la maquetación se adapta, es decir, se han reducido muchísimos gastos de la producción de un libro y sin embargo las tarifas del traductor están más bajas todavía que antes de la crisis, ¿no? Que antes de 2012 o de 2010, calculando la inflación y todo esto. O sea que eso ha cambiado muchísimo desde los años que yo empecé. Otra cosa curiosa, por ejemplo, es que cuando yo empecé, la Anagrama pues me enseñó, porque claro, yo era una joven en aquellos momentos, una joven arrojada, porque siempre he sido muy arrojada, pero me faltaban enseñar, me faltaba experiencia a la hora de traducir, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Anagrama aprendí que la traducción, en el margen izquierdo de la traducción, yo siempre tenía que poner en la línea que empezaba en la página del original, o sea, el número de la página que empezaba en el original, porque así veías que estaban todas las páginas, que no te había saltado ninguna, etcétera, etcétera. Y es una costumbre que sigo teniendo y los nuevos editores me preguntan todos, ¿y estos números del original? Y yo digo, qué joven, qué mayor soy yo, ¿cómo son ellos? Porque eso significa que cuando es un editor antiguo nunca me pregunta, sabe lo que es. Cuando es un editor nuevo no lo sabe y me pregunta y me parece, digo, qué raro, que para mí son pocos años, pero no son tanto. Hay editores tan jóvenes que no hayan tenido nunca que usar el número de la traducción original en la página al margen, ¿no? Sin embargo, a mí me sigue pareciendo muy útil para corregir yo misma. Yo lo sigo haciendo porque muchas veces estamos buscando algo
y veo que en el original está en la página 30, pero no sé en qué página de nuestra traducción está. Con lo cual me voy, busco en mi margen izquierdo, página 30 y lo encuentro. Ya, se han cambiado muchas cosas. Sí. No sé si te he contestado. Sí. Me ha contestado muy interesante, me ha parecido. Muchas gracias. Luisa Fernanda, para entrar ya un poco en el libro, nos gustaría saber cómo fue tu primer contacto, o vuestro primer contacto en realidad, con Dubravka Orešič y en concreto cómo fue la traducción de este libro y el contacto con Impedimenta. No sé si ya habíais traducido algo antes con Impedimenta o que nos pongas un poco en contexto de cómo fue Baba Yaga. Pues mira, a Dubravka la conocemos hace muchísimos años. La conocí a ti, hijo de, todavía cuando éramos estudiantes en la antigua Yugoslavia, en Zagreb. Y, o sea, que la conocemos hace tantos años que es como parte de nuestra familia, ¿no? Pero aún así siempre somos muy profesionales, ella y nosotros. Y cuando traducimos y ya está. El primer libro que tradujimos de ella fue El Ministerio del Dolor. Esto fue el primer libro que habíamos traducido de ella. Pero a ella ya la habían traducido del croata dos chicas, una croata y una española, anteriormente, y otros libros se lo habían traducido del inglés. Y luego, con Impedimenta, antes de Dubravka, habíamos traducido a Velikić, un libro que se llama Bonavia, que es un escritor serbio muy bueno también. Y luego, pues después de traducir esto de Bonavia, pues nos fuimos para traducir a Dubravka. Y en ese momento, cuando nos llamó Enrique para traducir a Dubravka, nosotros estábamos traduciendo otros libros, estábamos un poco ajustados de tiempo y Enrique pensaba cambiar, pero ahí Dubravka dijo que no, que quería que fuéramos nosotros. Eso fue muy bonito, porque no todos los autores, aunque te conozcan y sean amigos tuyos, te quieren como su traductor, ¿sabes? O sea, quieren que su traductor siempre sea el mismo, ¿no? Porque yo lo entiendo, el mercado es muy fuerte, hay que avanzar, hay que sacar libros. Entonces, si el traductor de toda la vida está ocupado, pues no te puedes quedar ahí, lo tienen que sacar otras personas. Y, por ejemplo, de hecho, Impedimenta ha sacado este año este libro que habían traducido Dragana y María Ángeles, no me acuerdo cómo se llama, no sé si es El Museo de la Rendición Incondicional. Sí, No que además tiene algo que ver con Alemania, con Berlín, ¿no? Esa novela. Sí, algo así, creo que sí. Y Enrique mismo, el editor, nos preguntó, mira, queríamos sacar este libro, la traducción es muy reciente. ¿Os importa si sacamos esta traducción, aunque no sea la...? Por supuesto que no, faltaría más. Es un libro que está traducido muy reciente, es igual de buena, no tenemos nada que opinar y nos pareció estupendo. Pero quiero decir que la relación con Enrique Redel de Impedimenta es excelente y es un editor muy respetuoso en ese sentido y tenemos pues muy buen contacto y muy buena relación con él. Así que no es difícil. El contacto con los editores, bueno, los editores suelen buscar, yo pertenezco a la Asociación de Traductores, hace traductores, me parece fundamental, Magdalena también, por ejemplo, o Regina, me parece fundamental estar asociado siendo traductor y porque te ayudan muchísimos campos, tanto profesional como para no sentirse solo a veces, ¿no? Que el trabajo de traductor es un poco solitario, es fundamental. Y entonces, pues los editores te buscan por el censo de traductores o a lo mejor, por ejemplo, un libro que acabamos de terminar ahora para la editorial Menos Cuarto, pues cuando me llamó el editor, me dijo, es que he hablado con colegas míos y os han recomendado, os han puesto por las nubes y por eso os llamo, porque quería traducir este libro. Y también le dijimos lo mismo, digo, vale, pero no va a poder ser en esta fecha. Y él dijo, vale, pues me espero, porque quiero que lo hagáis vosotros. Eso para nosotros es muy bonito y es señal de que hacemos un buen trabajo. Siempre hay errores, en todas partes no es perfecto, pero cuando te dice eso el editor, dices, bueno, pues lo voy a dar todo y más, ¿no? Porque la confianza es importante. Qué bien, qué bien. Chicas, antes de seguir yo tirando del guión, ¿queréis intervenir alguna de vosotras y así también os presentáis para que os escuche? Luisa Fernanda.
pregunta, pero un Vale. poco más concreta sobre una parte del libro de la que ya hablamos en nuestra charla, entonces igual más tarde. Dale ya, Victoria. ¿Sí? Sí. Bueno, es algo que nos... Bueno, hola, yo soy Victoria. También Hola, estudié traducción, pero bueno, ahora me dedico a otra cosa totalmente diferente y vivo en Berlín también desde ya más de 10 años. Y nada, en nuestro encuentro en el que comentamos el libro, hablamos de que en varias partes del libro aparecía la palabra EA, en varios fragmentos. EA. EA. Sí, por ejemplo, en la página 108, que la he marcado, estaba en otras partes, pero ahora no recuerdo dónde. Entonces nos llamó la atención y pensamos qué es lo que a lo mejor pone en el original para que la traducción se haya ido a esa expresión, ¿no? Que la hemos escuchado sobre todo quizá más en el sur de España. Entonces, nada, te queríamos preguntar que cuál es... que por qué aparece esa expresión en el libro y en qué os basasteis para ponerla ahí. Pues mira, en el idioma original hay muchísimas partículas emocionales que no significan nada. O sea, en los idiomas eslavos en general hay muchísimas partículas emocionales que son muletillas, ¿no? Bastoncillos. Sobre todo hay una que yo creo que es muy común en todos, que es pa esto, pa lo otro. Entonces, aunque el castellano, la verdad es que si te das cuenta es un idioma muy seco y muy parco, francamente, porque no os imagináis la de palabras intraducibles que no es que sean intraducibles, es que no es necesario traducir, nosotros no las tenemos, porque nuestro idioma con las palabras que usamos no nos hacen falta ese tipo de énfasis que ellos tienen. Pero nosotros pensamos que el lector tiene que saber que en el original existen ciertas cosas que no existen en español, ¿no? Entonces, a lo mejor quizá el EA lo podríamos haber quitado y nadie lo notaba. Nadie se hubiera dado cuenta de que no hay un EA ahí, pero es que ese EA existe y existe muchas veces. Y el lector tiene que saber que en el país de la autora se expresan con EA. Ahora, esto que dices que es del sur de España, yo ya no tengo tanta idea porque yo soy de Madrid, segunda generación de Madrid, los ancestros serían castellanos viejos y el EA a mí me suena muchísimo de haberlo oído también en Castilla. Yo soy una gran admiradora del Moliner. Cuando me preguntan cuál es mi diccionario favorito, sin ninguna duda el Moliner electrónico. No puedo vivir sin él. Me parece, lo voy cambiando de un ordenador a otro porque es fundamental. Porque además el Moliner te permite hacer una serie de búsquedas de palabras. Entonces yo cuando tengo alguna duda siempre me voy al Moliner porque es un diccionario de uso y es el que te dice exactamente lo que se está usando. O sea, que si esa palabra es de uso o no. No sé, es que no quiero tocar, por si acaso se va el ordenador, pero sí, en el Moliner. Estoy segura de que EA en el Molinero, en la Real Academia, no lo remiten solo al sur de España. O sea, que es una muletilla, ¿no? Es este tipo de interjección EA. Pues, que se puede decir, seguro que lo usan en muchas otras partes de España, y la razón fundamental es que en algún momento necesitas ese apoyo de énfasis, ¿no? Que quizá podríamos haber escogido, ¡hala! Pues ya está aquí. También, bueno, pues puede ser, ¿no? Es un poco la variedad de las expresiones y del idioma que tenemos. Pero me parece muy interesante que os haya sonado esa palabra. En este libro no, pero en otro, por ejemplo, tuvimos una discusión sobre el tema, os voy a decir la palabra original que yo uso, que es el truque. ¿Le suena a alguien el truque? No. El truque es la rayuela. ¿Os suena la rayuela? Vale. Cuando yo era pequeña y jugábamos a la rayuela, no se llamaba rayuela. Rayuela se empieza a usar a partir de los años 70, cuando se hace muy famoso el libro de Cortázar, Rayuela. Pero esa palabra precisamente es una palabra que tiene, en cada parte de España tiene una expresión diferente. Y Rayuela de verdad es la más moderna y ahora es la que se puede utilizar en toda España. Pero a mí me suena raro que alguien, por ejemplo, el libro que estamos traduciendo era en los años 90, aunque ya era muy moderno, pero
Me parecía muy raro que alguien en Sarajevo dijera rayuela. Claro. Me suena muy local, me sigue sonando muy español. ¿Y el tocalé, Luisa Fernanda? ¿La palabra tocalé te suena? Nosotros lo llamábamos tocalé. ¿Ves? No me suena. No te suena. No me suena. Pero al final optamos por la palabra tejo. Porque tejo agrupa todos. Tejo es un juego que se hace con una piedra y agrupa lo que sería todas las variantes de rayuela, tocalé, truque, etcétera. Porque hay varias variantes, ¿no? O sea, rayuela en realidad es el del cielo y el infierno. Es el juego que llegas al cielo y al infierno. Mientras que este juego tiene muchas variantes, que es el del caballo, el del 2x3, o sea, que tienes varias variantes de darle con la piedra de una manera, saltar con los 2 pies, con uno, ¿sabes? Entonces, al final, por eso decidimos la palabra tejo. Y en ese sentido es lo que te quería decir con el tema de EA, que siempre buscamos algo que sea universal en España, que pueda ser universal en España. Yo intento no usar casticismos, ni andalucismos, ni nada de eso siempre, ¿no? Y por eso me fío siempre muchísimo del Moliné, porque siempre te lo dice, que esto muy usado en Salamanca. Eso es. Muchas gracias. Justo, Luisa Fernanda, el tejo es curioso la palabra, porque yo tejo solo lo había escuchado en Colombia y es un juego muy popular, pero no es la rayuela. Es otro juego diferente que se tiran, no sé si lo conoces, que se tiran como unas piedras y hay como una especie de pequeños como bombitas que flotan. Sí. Eso se llama la rana. Ah, vale. La rana. Pero también es el tejo. También tejo. Pero por eso digo que el tejo, si lo miras en el diccionario, engloba todos los que utilizas la piedra. Claro, al final es porque probablemente la propia piedra se llamaba tejo de teja, ¿no? Sí, eso es. Sí. Entonces, bueno, pues componer que están unas niñas jugando al tejo en el suelo, pues tú ya sabes que están jugando en el suelo al tocalé, ¿no? Claro. Eso es. Pero bueno, también si lo miras en el diccionario, yo también otra cosa que nosotros hacemos siempre es que cualquier palabra que ponemos, que puede sonar rara o algo así, siempre miro si está en la Real Academia, sobre todo. Y si está en la Real Academia, sigo adelante. También miro si está en el Moliner, pero el Moliner no lo tiene todo el mundo, entonces no es tan fácil de encontrar. Claro. Eso también, Internet también ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Porque antes poner una palabra rara, a lo mejor, cuando no había ni Real Academia en Internet, pues es que la gente o se tenía que levantar a mirarlo en la espasa, la enciclopedia, o no podía. Ahora, sin embargo, pones la palabra y ya te aparece, aunque no te aparezca en la Real Academia, pero te aparece y la gente tiene acceso a ella. Porque yo también parto, a veces con los correctores de los editoriales, siempre tenemos una pequeña discusión como, ay, es que esta palabra es muy rara, no la va a entender nadie. Pero bueno, primero, el lector que lee los libros que traducimos tiene que ser un lector inteligente e interesado, porque no son los grandes bestsellers sencillos, ¿no? Son libros que le exigen al lector un bagaje cultural y que un lector curioso, interesado, que si hay algo que le interesa se va a poner a mirar qué es. O sea, y yo siempre quiero que el lector mire lo que es y que aprenda más, porque la literatura está para eso, para enriquecerte al máximo y no para ser lectores tontos, ¿no? Es como ahora que le dan a los niños todo masticado, ¿no? Pues no queremos niños tontos ni lectores tontos, queremos niños listos y lectores listos, que vayan al diccionario o que naveguen en Internet y vean que es algo que les ha chocado en un libro pero no saben lo que es. Bueno, pues voy a mirarlo, ¿no? O sea, pero siempre tratamos de que la palabra está en la Real Academia. Qué bueno, muchas gracias. Gisela, ¿quieres intervenir tú ahora? Sí. Hola, muchas gracias por estar hoy aquí. Soy Gisela. Bueno, quiero preguntarte dos cosas, porque el libro está como dividido en 3 partes y luego ya viene Bayaga para principiantes, ¿no? Entonces, a nosotros como que nos resultó muy curioso que como al final todo el mundo decía, ay, pues al final hay como un diccionario en el que como que empiezas, ¿no?, a enlazar todo. Y ahora que tú decías que casi siempre tú eres la que empieza por atrás, ¿no?,
pues pensábamos, porque muchas decían, ay, pues yo he pasado de la primera parte y me he ido a la segunda. Y entonces, no sé, como que quizás también tiene bastante sentido leerse Baba Yaga desde el final hacia el principio, ¿no? Como quizás tú lo has traducido. Y no, la primera pregunta es, bueno, como está dividido en las tres partes, ¿no? Hay como unos dichos, ¿no? La primera parte, vete donde no te digo, tráete lo que no te pido. La segunda pregunta, pero recuerda que la curiosidad no siempre es buena. Y la tercera parte, el que sabe mucho envejece pronto. Entonces, me gustaría saber si la autora en el libro original tiene estos dichos o cómo lo habéis traducido, ¿no? Porque como que que los dichos siempre es una cosa que uno piensa que es como muy, muy cultural, ¿no? Y luego, en la segunda parte, al final como de cada capítulo hay como una especie de moraleja. Entonces, me gustaría que nos explicaras cómo habéis hecho la traducción de todo esto, ¿no? Porque tiene mucha vinculación con el pueblo, ¿no? Con la cultura. Y sí. Los epígrafes de cada parte responden a frases de los cuentos rusos. Son frases de los cuentos populares rusos que veréis que son fundamentales, se habla todo el rato de ellos, ¿no? O sea, que están ahí. La primera, la de vete donde no te digo y tráeme lo que no te pido, en realidad, las dos segundas sí que son literales de algún cuento ruso. Esa primera es una traducción más interpretativa, más que literal tomada de un cuento ruso, y para conseguirla me ayudaron unas amigas. Yo tengo unas amigas traductoras, Maite Gallego, que traduce de francés y es una gran traductora de francés, de las mejores en España, y tengo otra amiga traductora, Marta Sánchez Nieves, que traduce del ruso, y que si veréis en los créditos aparece ella porque hay muchas cosas del ruso. Uy, ¿os habéis ido? ¿Seguís? No, seguimos. Es que a veces desaparecemos. Entonces, Marta me ayuda siempre en todos los libros de Dubravka, que como es rusista, utiliza muchísimos rusismos, entonces necesito una colega que me ayude a hacerlo, entonces Marta es ahí. Y entonces con este primer epígrafe no me salía nada, porque en original rima, o sea, si os dais cuenta, la base y luego de las moralejas de las partes de la segunda parte, todo rima. Y esta era fundamental porque además hacía mención al problema de la madre, ¿no? Cómo va perdiendo la memoria, lo que es la demencia senil, que nos va pasando a mí, ¿no? Que ya soy mucho más mayor que vosotras, mis padres y los padres de mis amigos, etcétera, lo vamos viendo, ¿no? Entonces aquí les pedí ayuda yo les puse el literal, la frase literal, y las diferentes versiones que yo había hecho con esta frase, a ver cuál era la que le gustaba más. Y entonces entre las tres acabamos sacando el vete donde no te digo y tráeme lo que no te pido. Este fue como lo hallamos así. El siguiente, el de la curiosidad sí, no me acuerdo cómo son, los tienes tú apuntados. Sí, pregunta, pero recuerda que la curiosidad no siempre es buena. Eso es una frase que dice Baba Yaga en uno de los cuentos de Afanasiev, de los cuentos populares rusos. Se la dice al príncipe, a uno de los príncipes, creo que va buscando. Y dice, tú puedes preguntar, pero que sepas que lo que te pueden responder no siempre es bueno. Y luego el otro, ¿no? Que era, también son literales, son frases literales de los cuentos rusos. Luego, los dichos de las partes estas. Bueno, esto fue un trabajo estupendo que hicimos entre Tijomir y yo, y la verdad es que nos reímos muchísimo. Este libro fue uno de los libros que más hemos disfrutado traduciendo, porque nuestra trayectoria traductoril es muy difícil, porque siempre tenemos libros de mucha guerra, muchas violaciones y muchas cosas, con la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los Balcanes, todo. Y este por lo menos fue una maravilla porque es muy bonito, muy tierno y además nos permitió reírnos, que fue al hacer los pareados. Los pareados los tiene la autora en el original y es lo que da a esta segunda parte, lo que le da el tono de cuento precisamente, porque ella trabaja con un cuento, o sea, nos está contando un cuento. En algún momento, como el corte de la primera parte a la segunda es muy brusco, dices, uy,
¿qué ha pasado aquí? Y entonces al hacer estos dichos no de final, pues ya te vas dando cuenta que es que te ha metido en un cuento en el que es muy importante todo el tema de la vejez y la mujer en la vejez, ¿no? Pero no es que estás en un cuento. Y entonces ahí nosotros siempre tratamos de conservar el original, pero el original exacto no lo puedes conservar porque no rimaría. Entonces ahí conservamos cuál era la meta, ¿no? El objetivo del original, y con la palabra clave de uno de los dichos del original, sobre esa palabra clave dábamos miles de vueltas buscando rimas del reverso, del anverso, haciendo muchas combinaciones para llegar al resultado final. Y la verdad es que nos reíamos mucho porque esto lo hacíamos cada uno en solitario, y luego, mira lo que he hecho, y nos tronchamos de risa, porque hay algunos que son muy graciosos y había algunos que no pudimos poner porque eran variedades lo que había salido, entonces nos reíamos mucho, los tenemos apuntados para reírnos mucho, pero fue muy, muy divertido, y sobre todo el orgullo es que conseguimos mantener en todo momento, pues eso, que si ella decía que había un escollo, pues salía la palabra escollo, si en uno de ellos era aburrido, pues salía la palabra aburrido. Es decir, de todo el dicho escogíamos una palabra clave y sobre esa clave teníamos que inventar la rima para que fuera conseguir el objetivo. Así fue. La verdad es que también lo comentamos mucho. Bueno, antes de nada voy a despedir a una compañera que se tiene que ir ya, Marta, y Marta no ha podido hablar porque tiene muy mala conexión, pero bueno, te manda saludos. Gracias, Marta. Y mira, te dice así por el chat que gracias. Nosotras cuando nos juntamos para hablar del libro, una de las cosas que comentamos entre varias compañeras es que nos habíamos reído un montón. O sea, yo hacía tiempo que no leía un libro que me despertaba así como una carcajada muy primaria, ¿no? Como muy de, ay, o sea, había momentos que de verdad me parecían súper, súper divertidos. Y luego me imagino que os lo habéis pasado muy bien en estos momentos en los que, con todo el tema de la demencia y del cambio de las palabras y estos lapsus que tiene, esto, no sé, me parecía muy, muy divertido también para traducirlo, me imagino, ¿no? Porque tenéis que buscar ahí cómo encajaba todo. Sí, sí. No, todo ha sido, la verdad es que fue un libro muy grato de hacer. Y, por ejemplo, pues con los estorninos estofados y esto, o sea, es que era muy divertido. Eso fue un hallazgo de Tijo, ¿sabes? Que a mí siempre me maravilla cuando él hace estos hallazgos, no siendo hablante nativo de español, siempre me produce mucha admiración. Buenísimo. Luego también nos reímos mucho cuando creando digamos, el ceseo de Beba, ¿no? Cuando gana en el casino, sí. Y tiene esta dislexia de las palabras, ¿no? Esto la verdad es que parece muy fácil cuando lo lees, pero es dificilísimo encontrar exactamente que se corresponda con el original, que literal no es, pero tiene que corresponderse con el original, que suene igual de gracioso y que además coincidas con que es la misma letra lo que le falta a ella. O sea, este tipo de cosas lleva más trabajo quizá que traducir, ¿no? O sea, pero en este caso la verdad es que fue muy, muy divertido. Fue muy divertido, pero fue un trabajo duro, ¿eh? Claro. De hecho, eso te queríamos preguntar si el sentido del humor que tiene el libro y todos esos giros, un humor un poco negro a veces, ¿no? Un poco gamberro, si esto fue un problema a la hora de traducirlo o no especialmente. No. No, eso no, ¿no? Ni nos damos cuenta, la verdad. Claro. Vamos traduciendo y es lo que hay. Y si conseguimos reflejar eso que tú dices, que es lo que tiene ella, también, porque Dubravka es muy cáustica, ¿sabes? O sea, es precisamente eso, ¿no? Dice una cosa que es una gamberrada, pero la dice como, Dios mío, acaba de decir una gamberrada así, ¿verdad? O sea, es así, y ella es así, sí. Qué bueno. Pero no, o sea, quiero decirte, eso no nos costó traducirlo más que cualquier otra cosa. Ajá. Alba, ¿quieres intervenir tú ahora? Que había alguna pregunta por ahí todavía. Sí, yo, bueno, te iba a preguntar por
qué podría haber sido la mayor dificultad a la hora de traducir, pero nos acabas de explicar que los juegos de palabras, ¿no? Con ese buscar la equivalencia, con el castellano, que en fin, no voy a hacer que expliques más sobre ese tema para no aburrirte. Pero sí que te quería preguntar también, ¿qué libro en general de toda tu trayectoria habías disfrutado más traduciendo? Porque has dicho ya que Baba Yaga lo habéis disfrutado bastante, también por el tema más ligero, que era divertido, pero ¿hay algún otro libro que recuerdes que te haya gustado también muchísimo traducir? Sí, hay muchos. No tan divertidos y tan amables, ¿eh? Yo creo que Baba Yaga, además con Baba Yaga ganamos también el premio Estado Crítico. Y es un libro que solo nos da alegría. Si estoy aquí con vosotras por este libro. O sea que desde el principio al fin que no acaba nos está dando alegría. Pero hay otros libros que no son tan amables, pero que también nos gustan mucho. Por ejemplo, Ivo Andrić es un gran escritor, es un clásico del siglo XX. Y nosotros tradujimos El puente sobre el Drina, la traducción ya del original, pero tradujimos lo que se llama La crónica de Travnik, que fue el primero que tradujimos de él, y que es un libro que recordamos porque también es un libro precioso, muy bonito, que nos gusta mucho, ¿no? Luego hay otro libro que también es... Pero yo tengo aquí, que conste que tengo aquí mis recomendaciones para vosotras. Ay, sí. Esas llegan al final. Yo os quería solo recomendar libros traducidos por nosotros, pero de los libros que nos gustan, simplemente, por ejemplo, hay otro libro que se llama Breviario Mediterráneo, de Predrag Matvejević, que es como, no sé si conocéis a Claudio Magris. ¿Conocéis a Claudio Magris, un escritor italiano? No. Lo que se llama El Danubio, y es como la historia de Europa contada en el curso del Danubio, ¿no? Pues este libro, Matvejević y Magris eran muy amigos, y Matvejević escribió Breviario Mediterráneo, y es una historia del Mediterráneo, es un ensayo con una historia del Mediterráneo. Entonces habla de los vientos, cómo son los vientos en el norte de África, cómo son en el Adriático, cómo son en el Mediterráneo, o de las nubes, o del pan en las orillas del Mediterráneo. Es un libro muy bonito también. Luego otro libro que también me parece, sobre todo porque me pareció un gran reto en nuestra carrera poder traducir un libro como ese. Es un libro para especialistas prácticamente, se llama Lección de Anatomía, de Danilo Kish. Danilo Kish es un escritor que también es muy famoso de la antigua Yugoslavia. Se fue de la antigua Yugoslavia en los años 60 porque tuvo un proceso de persecución, se fue a París y fue ayer profesor en la Sorbona. Y entonces escribió contra este proceso, esta persecución que le hicieron, escribió un libro que se llama Lección de Anatomía, donde disecciona, como el cuadro de Rembrandt, ¿no? Que es una disección, ¿no? de un cadáver, la Lección de Anatomía de Rembrandt. Bueno, pues en ese libro él disecciona lo que es un proceso de persecución contra una persona, ¿no? Contra un escritor en este caso, y lo disecciona de una manera muy erudita. Para eso tienes que tener grandes conocimientos sobre el formalismo ruso, constructivismo, Saussure, todo lo que es lingüística. En fin, fue un libro que nos costó muchísimo traducir porque exigió muchísima documentación. Fue muy difícil, pero es un libro de esos que dices, bueno, si hemos traducido esto ya, podemos traducir la Biblia. Y ya lo último que os quiero decir, porque también es de Dubravka, que se llama Zorro, de Dubravka Urešić. Zorro. Lo tradujimos antes que Baba Yaga, en Impedimenta también. Y es un libro muy bonito. Es menos dulce que Baba Yaga, pero es un libro muy bonito. Es un libro circular que sin que te des cuenta acaba donde empieza. No sabes cómo te ha llevado. Dubravka es una gran maestra en la estructura de la obra. Hace unas estructuras narrativas de la obra, es excepcional, porque no te das cuenta cómo lo ha hecho, y tiene un gran dominio y es muy bonito. Así que este también os lo recomiendo. Y por supuesto nuestro premio nacional, El Capo. Lo que pasa es que es un libro tan triste porque es sobre un prisionero en el campo de Auschwitz, en el campo de Auschwitz. Trata la culpa
el arrepentimiento, la maldad humana. Es tan duro, que nos dio el premio de traducción y lo queremos mucho, pero claro, no es un libro que yo vuelva a releer muchas veces, ¿no? Porque me agobia un poco. Esto de los libros que hemos traducido. Tal vez esa fue la compensación, ¿no? El que os dieran también el Premio Nacional de Traducción, por eso dices, bueno, a pesar de haber sido un libro tan duro y haberlo pasado tan mal. Pues sí, porque además es que ni nos lo imaginábamos, o sea, fue una sorpresa como es que yo ni me acordaba que nos habíamos presentado, ¿no? O sea que sí, la verdad es que fue una gran compensación. Pues mira, Luisa Fernanda, para ir ya dirigiéndonos poco a poco hacia el final de la charla y no retenerte más, te quería hacer una pregunta relacionada más con un tema cultural, porque el día que comentamos el libro nos surgió el tema de cómo en el grupo, en las chicas, nos surgió el tema de cómo nos resulta lejana la historia y la cultura de los países del este, de la antigua Yugoslavia y los balcánicos, pero en cambio, como a través de este libro hemos visto que muchas de las creencias o prácticas o cosas culturales son muy similares a las que tenemos en España y qué pena que haya como ese muro tan grande todavía, ¿no? Ahora nosotros viviendo en Berlín estamos un poco más cerca y en algunas cosas lo vivimos más o nos aproximamos más. Y me gustaría saber, con toda tu trayectoria y ahora también que vives en Praga y eres directora del Instituto Cervantes de Praga, ¿cuál crees que es el motivo de esa falta de relaciones culturales o de referencias entre nuestros países? Si es que es así o lo mismo me confundo y es una percepción personal, no lo sé. No, yo creo que sí, que, hombre, está claro que los 40 años de dictadura influyeron en que nosotros no supiéramos mucho de lo que venía de los países del este, ¿no? Luego, es que realmente viviendo aquí, que estamos a 4 horas de Berlín, a 4 horas de Viena, ¿sabes? Te das cuenta de lo lejos que está España. España está tan lejos. Y Madrid, además, que está como capital europea, está lejísimo de todas partes. Supongo que tan lejos como Reykjavik, es cierto, pero bueno, España es un país muy grande y hay 500 millones de españoles, ¿no? Y de españoles, perdón, de hispanohablantes, ¿no? Español en el mundo. Entonces, dices, bueno, ¿por qué no hemos llegado a esto, no? Yo creo que sí, porque por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar ruso, era difícil, o sea, no era fácil estudiar ruso en España en aquellos tiempos. Y entonces, sin embargo, mi padre era librero y editor, entonces claro, yo ya nacía con un bagaje ahí. Y teníamos unos libritos pequeñitos donde nos enseñó a leer, él nos enseñó a leer, entonces eran como cuentos rusos, cuentos egipcios, cuentos tal. Entonces, yo sí que tuve contacto con Baba Yaga desde muy pequeña, pero no era lo normal en nuestros tiempos, no era lo normal tener, y si teníamos contacto con las literaturas rusas, o sea, con las tradiciones, ¿no? Con todo este tema tradicional, era un poco a través de los cuentos populares rusos, que además están traducidos del francés, como el primer Dostoyevsky o el primer Tolstoy, también fueron traducidos del francés. Y luego yo creo que es eso, que estábamos lejos y que hubo cosas pues, que impidieran que tuviéramos un acceso cercano. Y luego la lengua, ¿no? Claro. También. O sea, hemos tardado mucho en tener traductores de lenguas originales al español. ¿Vosotros os disteis cuenta inmediatamente quién es Aba Yagai? No. ¿No? Aba Yagai es la chica que escribe Claro. la última parte, ¿no? Sí. Que es como la que acompaña a Dubravka por el viaje a Bulgaria. Claro, sí, Pero es luego la autora que escribe la última parte de Baba Yaga. ¿Y no habéis mirado cómo se lee el nombre al revés? Ay, no. A ver. ¿Dónde lo tenemos? A ver, lo busco. ¿Dónde está? A ver, espérate. En la carta que le escribe, en la página 259. A ver, 259. Cuando le escribe... esta es la carta justo la carta del inicio de la tercera parte. Eso es.
¿no? ¿Lo tienes ahí? Sí, lo tengo aquí. Ah, Bueno, vale. doctora Ava, Es Baba Gallega, ¿no? Es Baba Yaga, claro. eso es. Yaga, Baba. Qué Ese fuerte. es. Pues Es yo no Baba, me había dado cuenta. eso es. Qué bueno. Qué bueno. Pues en realidad todo, o sea, todo esto es que parece como que está muy alejado de nosotras, pero bueno, es todo lo que ella viene a reivindicar en esa parte, ¿no? En cómo la diosa madre de los celtas, por ejemplo, la diosa madre de los celtas, la deidad femenina de la prehistoria, etcétera, etcétera, se acaba convirtiendo en la vieja bruja nariguda con la verruga, Sí, ¿no? Lo que hace el patriarcado, transformar a la diosa madre, la diosa de oro, a Pera Baba en una vieja bruja. Esto es. Entonces, quizá por eso también ese tipo de tradición nos falta, porque totalmente. nos la han cortado de alguna manera. Sí, sí, sí. Y claro, yo supongo que también a nosotros se nos han escapado muchas cosas en la lectura, ¿no? Por falta de referencias. Sí, sí, pero eso es imposible, porque, y sobre todo además en muchísimos de nuestros libros es que hay tantas referencias culturales siempre, pero tú no puedes hacer una nota a pie de página cada vez que hay una referencia cultural, porque estás traduciendo, si fuera un ensayo o una edición crítica, pero son novelas. Entonces, si no es algo fundamental, entonces lo explicaríamos, pues no lo señalas, porque es muy difícil. Por ejemplo, no sé si habéis leído Corazón tan blanco de Javier Marías. No. Bueno, pues Javier Marías es un gran amante de Shakespeare, ¿no? Ajá. Y en todas sus obras hay muchísimas frases de Shakespeare. Pero tú lees Corazón tan blanco y te estás leyendo frases de Ricardo III o de Macbeth y no lo sabes. Tampoco pasa nada. Son referencias culturales, están ahí y si las reconoces, pues es algo que te enriquece a ti, que lo has visto, etcétera. Si no, pues no pasa nada. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Hay referencias culturales que te podrían enriquecer, pero que si no las reconoces, tampoco pasa nada, porque no forman parte de tu bagaje, entonces no es necesario. Claro. O sea, no te lo pierdes, porque la referencia cultural en realidad es un poco, pues eso, lo que comentábamos antes de esto de la rayuela, ¿no? No deja de ser una referencia cultural para nosotros, ¿cómo se llama? Para los extranjeros, pues lo llaman de otra manera y no supone ninguna referencia cultural. Claro, claro. Sí. Pero en Baba Yaga, en el último capítulo, sí que es importante porque en realidad es un compendio de antropología sobre la mujer, ¿no? La mujer y cómo hemos llegado de ser las diosas y las reinas de la prehistoria a ser la bruja, ¿no? O sea, es una reivindicación muy bonita por parte de Dubravka, ¿no? Y además está argumentada, es científica. O sea, está todo argumentado. Sí. Pues ya que estamos con este tema, pues como preguntamos a todas las autoras, a todas las traductoras o editoras, pues eso, que nos recomendéis lecturas para nuestra biblioteca. Así que no sé, que ya te lo habías preparado. Sí, yo me lo había preparado. Sí, luego me tenéis que contar antes de irnos, ya me tenéis que contar cómo habéis llegado al libro. Esto es así. Sí. Bueno, yo viendo un poco vuestro interés y todo esto, pues, por ejemplo, os recomendaría a otra autora que hemos traducido, que se llama Slavenka Drakulic, un libro que se llama, bueno, tiene libros muy buenos, tiene un libro que se llama El sabor de un hombre en anagrama. Ajá. Y tiene otro que se llama Como si no estuviera. Y en todos la mujer tiene un papel particular, ¿no? No os voy a decir de qué se trata, ¿no? Vosotros os echáis un vistazo, si os interesa lo leéis bien, si no, no, pero en este caso para no destriparlos. Pero me parece importante que lo leáis, ¿no? Luego yo no sé si os gusta la ciencia ficción. Sí, nunca hemos leído en La Maloca, o sea, en el grupo nunca hemos leído nada de ciencia ficción, pero sí que en algún momento alguna compañera había dicho que podía ser algo... Vale, bueno, antes de pasar a la recomendación de ciencia ficción,
Sí os quiero recomendar un libro de Juana Salaver, una escritora española, Juana Salaver, que también tiene libros muy buenos, pero este en particular se llama La faz de la tierra y trata un poco el tema de los malos tratos, ¿no? Pero lo trata de una manera, es tan sutil, o sea, no hay sangre, no hay exhibicionismo, no hay nada truculento, pero trata de una manera que al final también te deja un poco como, ¿sabes? Como diciendo, por favor, esto tiene que parar, ¿no? De alguna manera. Es un libro que a mí me impresionó mucho y me gustó mucho y por el tema de la mujer, y yo creo que si queréis alguna vez hacer un encuentro con ella, yo la conozco, os puedo poner en contacto porque es encantadora y puede ser interesante. Súper, muchas gracias. Eso sí. Pero luego en ciencia ficción, una escritora americana que ya, bueno, no lo sé, ¿no? A mí me gusta muchísimo. Cuando la gente habla de ciencia ficción, dice, esto es como un subgénero, no lo sé. Yo soy una gran amante de esta escritora americana que se llama Marion Zimmer Bradley, lo puedo escribir si quieres, te escribo al correo, Sí. que tiene un libro que se llama Las nieblas de Avalon, y es la historia de Arturo, pero contada desde el punto de vista de Morgana, desde el punto de vista de la mujer. A mí me parece fascinante. Me gusta muchísimo, porque además, como soy medievalista, me gusta mucho todo el tema pero luego el ejercicio que es ponerte en ser Morgana y contar, y además de una manera también muy racional. No modelo película de Hollywood, ¿no? Muy interesante. Son 4 tomos. Estará agotado porque es muy antiguo, pero es muy bueno, muy bueno. Os decía ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Es un poquito... ¿Está escrito en original en inglés? En inglés. Okay. Está escrito en original en inglés. Si lo leéis en inglés, muy bien. Y también otra escritora norteamericana, estadounidense, que se llama Ursula K. Le Guin, que tiene un libro que se llama La mano izquierda de la oscuridad. Y es un libro en el viven en un planeta en el que no hay sexo. No hay géneros. No hay géneros. Sino que estos habitantes depende, unas veces son mujeres y otras veces son hombres. Es muy, muy interesante. También es una vista del género, sí que desde ciencia ficción, es muy interesante. También. Pues nos llevamos un montón de recomendaciones. Y luego los últimos que os quería decir, por ejemplo, no sé si habéis caído alguna vez por esto para mí. Cuando estudiaba historia también lo descubrí. Lo digo porque como soy la loca feminista, os lo tengo que decir, ¿no? Es que Medea, la Medea de Eurípides, es la primera feminista de la historia. Y es el primer libro, digamos, en el que la protagonista es una gran feminista, aunque era también muy mala, ¿no? Que quemó a sus hijos y parece que todo lo hizo por amor, pero no es verdad. Hay que leerlo profundamente para darse cuenta que no lo hacía porque estaba enamorada de un hombre, sino porque eran sus propios deseos y lo que ella quería. Y eso era lo que valía ahí, ¿no? Eso es muy interesante. Y ya por último, sí que os quiero recomendar a mi compañera, si queréis en algún momento, otra traductora, a Marta Sánchez Nieves, que traduce del ruso. Ella es presidenta de la Asociación de Traductores, de la que nos puede hablar incluso del tema de la asociación. Y aparte de haber ganado varios premios, haber traducido pues, Noches Blancas, de todos, también tiene traducciones de escritoras rusas que os pueden interesar, como Akhmatova o Chvetaeva, o una más moderna que es Ana Starovinets, etcétera. O sea, que si queréis escritoras rusas modernas o algo así, si habla con una traductora, pues también podéis hacerlo. Qué bueno. Pues nada. Pues estas son las recomendaciones del día. Muchísimas gracias. Tenemos aquí Alba ha ido ya colgando algunos enlaces y nos hemos apuntado aquí todo. Esto es un regalo para nosotras. Si no os gusta, lo siento, que los gustos son muy subjetivos. No, pero claro, a nosotros lo que nos interesa también es ampliar un poco nuestras miras, ¿no? Porque también al inicio empezamos leyendo solo a escritoras en lengua original, en español, latinoamericanas y españolas. Y ya nos hemos ido animando con las traducciones, así que
Por eso yo os he dado, pues eso, a Marta como española y a Juana como española, y luego un poco más, aunque no son españolas, pero sí ligadas con el tema del género, que me parece muy importante, ¿no? Súper, claro, totalmente. Ya tenéis que contar vosotras cómo llegasteis a Dubravka. Pues en realidad, bueno, te cuento un poco yo y luego si quiere comentar otra compañera. Nosotras tenemos un sistema de selección de libros, o sea, leemos un libro al mes y nos juntamos una vez al mes. Cuando tenemos autoras, a veces nos juntamos 2 veces o traductoras. Hacemos una sesión nosotras y otra con las traductoras o las autoras. Y cada mes le toca proponer el libro a una persona. Y entonces es totalmente, es un rotatorio y esa persona propone 3 títulos y de esos 3 títulos votamos y el que tenga más votaciones pues es el que se elige. Y la compañera que lo propuso lamentablemente hoy no está aquí, es nuestra compañera Zaira, y ella, si no recuerdo mal, lo propuso porque había escuchado una recomendación de María Sánchez, la escritora María Sánchez, y lo había leído y le había encantado y nosotras... Para recomendaros a María. Sí, pues nosotros hemos leído Tierra de Mujeres. De hecho, María Sánchez estuvo con nosotras aquí en Berlín. Organizamos un evento con ella en la universidad, aprovechando una estancia que tuvo en Alemania. Y yo creo que así es como llegó Zaira, ¿no? No sé si alguna quiere aportar algo más, pero creo que fue por la recomendación que hizo María Sánchez. Y de hecho, cuando ella vio en redes sociales que habíamos leído el libro y que íbamos a hablar contigo, nos hizo un comentario diciendo que qué maravilloso era el libro, que le había gustado muchísimo y que lo recomienda mucho también. Así que... Muy bien. Así es como llegamos. Muy bien. Pues chicas, no sé si de cierre alguna quiere añadir alguna cosita más o algún comentario más. Bueno, se ha conectado ahora, ha estado conectada todo el tiempo, pero ahora la vemos en la cámara a Bernarda. No sé si quieres decir hola, Bernarda. Hola, muchas gracias por estar aquí hoy. La verdad que ha sido súper interesante. Lamentablemente he estado fuera, entonces iba escuchando, pero recién acabo de llegar a casa, así que nada, realmente imperdible toda la información y muy interesante también su experiencia de cómo llegó a las lenguas eslavas y cómo fue construyendo su camino y creándolo, ¿no es cierto? Porque realmente no era un camino muy predecible todo lo que usted hizo, así que realmente se valora mucho y creo un ejemplo para todas, saber que... No, realmente. Así que nada, muchas gracias, solamente agradecerle. Luisa Fernanda, ha sido un placer tenerte con nosotras. Praga y Berlín están muy cerca, así que si pasas por aquí, no dudes en me encantaría, pero ya en verano me traslado. Me traslado a Toulouse. Es una pena porque estuve en Berlín hace un par de años, antes de la pandemia, mira. No me hubiera podido conoceros, pero bueno, ¿cómo es esto de nunca es tarde si la dicha es buena? Eso es verdad. Seguiremos en contacto. A mí me ha gustado mucho conoceros y me ha parecido muy bonito que os hayáis fijado en Dubravka y en mí, porque también podéis haber leído a Dubravka en inglés o otra cosa, o sea que estoy encantada. Y mira, ni me he acordado de mi voz. Pues nos alegramos mucho. Espero que mañana no te pase mucha factura el esfuerzo de hoy. Mil gracias, mucha suerte en tu trayectoria, en tus proyectos y te seguiremos. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Me contactáis. Eso es, tenemos tu contacto. Eso es. Un abrazo, Luisa Fernanda. Un abrazo. Adiós. Chao. Chao.